Nuevamente un saludo a todos los que están viendo este video. El día de hoy vamos a grabar un video más de esta serie de videos que he estado titulando Criterios Constructivos. Hoy les voy a hablar acerca del tamaño de las cimentaciones. Las cimentaciones puede variar su tamaño de acuerdo a su profundidad y de acuerdo al área o superficie de contacto con el terreno. Vamos a tocar primero este tema que es el tamaño de un cimiento de acuerdo a su profundidad. Resulta que los cimientos va a variar su profundidad en relación al tamaño de la construcción. Las construcciones grandes, como puede ser el caso de un edificio, aquí yo dibujé un edificio, pues este edificio necesita una cimentación bastante profunda. Ya en un video anterior les hablé acerca de que es muy necesaria que la cimentación en el caso de los edificios sea profunda, porque además de las cargas propias de la construcción, tenemos otro tipo de cargas que van a hacer que el edificio se empiece a mover, como puede ser el sismo. Entonces el edificio se puede inclinar debido a un sismo o debido, por ejemplo, al viento. En este caso yo dibujé aquí el viento. Este dibujo se los mostré en videos anteriores. Si no has visto los videos anteriores, pues te recomiendo que los veas porque ahí estoy explicando varias cosas que te pueden ayudar a entender un poquito mejor este tema. Bueno, el caso es que aquí yo representé el viento por medio de estas líneas. El viento corre en esta dirección, pero bien podría correr en esta otra dirección contraria. En caso de que corra en esta dirección, pues va a tratar de empujar el edificio hacia un lado y lo va a inclinar. Entonces, el cimiento tiene esa función de hacer que no se incline el edificio, que no tenga ningún daño. Esta inclinación del edificio la puede ocasionar el viento, la puede ocasionar un sismo, o incluso en el caso de los lugares que están cercas al mar, pues los puede originar el agua, el oleaje. Si ustedes han leído un poco o han visto algunos videos, pues se pueden dar cuenta que existen, por ejemplo, los tsunamis. Los tsunamis son olas de agua que empujan a los edificios que están en las costas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cimentación va a ayudar a que el edificio no se incline. Debe de estar profundo. ¿Por qué? Porque en dado caso de que el edificio se quiera inclinar, pues el suelo va a contrarrestar esa fuerza. Es decir, hay una fuerza que va a querer empujar hacia este lado y va a haber otra fuerza que va a empujar hacia este otro lado. En este caso, la fuerza que debe de empujar hacia este lado, pues en el caso de este ejemplo, pues es el suelo en esta parte de aquí. Entonces, muchos edificios tienen un sótano que está debajo de la superficie, es decir, el nivel de calle. Cuando tú entras a un edificio por la puerta, pues si tú te fijas, a veces hay un sótano que a veces lo ocupan para estacionamiento. Pues ese estacionamiento, en muchos de los casos, también forma parte de lo que es la cimentación. Entonces, la cimentación, en el caso de los edificios, como les digo, es grande. Toda cimentación preferentemente debe de estar sobre un suelo duro, tiene que estar puesta sobre un suelo duro. Muchas veces no es posible llegar a ese suelo duro. En este caso, a veces se recurre al uso de los pilotes en el caso de los edificios altos. ¿Para qué? Pues para llegar a ese suelo duro. Es decir, se hace una parte del cimiento que está aquí, que puede ser, como les digo, el sótano, y más abajo se hacen pilotes que también forman parte del cimiento. ¿Para qué? Pues para llegar a esta parte del suelo duro. Entonces, de manera muy general, podríamos decir que las construcciones grandes, como lo son los edificios, necesitan una cimentación profunda. Y las construcciones pequeñas necesitan una cimentación menos profunda. Otra cosa que les quiero comentar, y de la que ya les hablé en videos anteriores, es la resistencia del terreno. Existen, como les dije en videos anteriores, dos tipos de terrenos o dos tipos de suelos, que en este caso pueden ser blandos o duros. ¿Cuál es la característica que les dije que tenían los terrenos blandos? Pues la característica es que la capa de suelo duro está muy profunda. Esto que está aquí es suelo duro y está muy profundo. Y esto que está acá
es suelo blando. Entonces, esta capa de suelo blando es muy grande en el caso de los terrenos blandos. Todos los terrenos tienen una parte dura, pero en el caso de los terrenos blandos, esa parte dura está en una profundidad muy grande. Y en el caso de los terrenos duros, pues esa capa dura del suelo está a una profundidad muy pequeña, que puede estar más o menos a 60 centímetros, 70 centímetros, 1 metro, poquito más, poquito menos. El caso es que con la ayuda de un pico y una pala, pues tú podrías llegar fácilmente a este suelo duro, que normalmente puede ser roca o puede ser alguna piedra. Entonces, esta parte de aquí que es suelo duro, como les digo, en el caso de los terrenos duros, pues está a una distancia muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente este tipo de edificios, que son edificios de mucha altura, pues tienen que forzosamente llegar a la parte dura del suelo. Esto que está aquí es un terreno blando. Yo aquí dibujé un terreno blando donde vemos que la medida que hay de aquí a acá es grande. Entonces, esta medida es muy grande, que puede ser 10, 20, 30 metros. Entonces, como la medida que hay de aquí a acá puede ser de 30 metros, ¿para qué? Para llegar al suelo duro, pues necesita ayuda de pilotes y ayuda de una cimentación especial como son los pilotes. ¿Para qué? Pues para llegar a este suelo duro. Esto es en el caso de las construcciones grandes. En el caso de las construcciones pequeñas, como puede ser una casa, aquí yo les dibujé una casa, pues esta casa no origina unas cargas muy grandes, es decir, el peso de la casa no es mucho. Entonces, como el peso de la casa no es mucho, se puede construir sobre terreno blando o sobre terreno duro. Entonces, con esto, ¿a qué quiero llegar? A que si tú quieres construir una construcción pequeña, puedes construirla sobre un terreno blando o sobre un terreno duro. Obviamente que tienes que elegir correctamente el tipo de cimentación adecuado para cada caso. Y en el caso de las construcciones grandes, pues forzosamente tendrías que estar llegando a una parte de suelo duro. No importa qué tan profundo esté, tú forzosamente tienes que llegar a esta parte del suelo duro. ¿Para qué? Para que la construcción esté lo suficientemente estable. Una construcción de este tipo, ¿la podrías hacer sobre un suelo duro? Pues también la podrías hacer. Obviamente que ya no va a ser tan profundo como el caso de este ejemplo. Ya no va a ser tan profundo. Más sin embargo, pues sí tiene que ser profundo. Sí tienes que romper a lo mejor parte de la roca, parte de esta piedra que está aquí, porque normalmente el suelo duro es piedra. Sí tienes que romperlo y tienes que construir algo aquí abajo. ¿Para qué? Pues para lograr esto. Pero obviamente no va a ser tan grande, va a ser un poquito más chico. Eso pues obviamente se tiene que calcular. Ahorita pues no les voy a hablar mucho sobre esto. Entonces, el tamaño de las cimentaciones va de acuerdo a la profundidad, pero también va de acuerdo al área o superficie de contacto con el terreno. Básicamente, si por ejemplo yo les pongo el ejemplo de una columna. Si yo quiero hacer una columna que va a cargar 50 toneladas, ¿qué es lo que pasa? Que estas 50 toneladas van a empujar hacia abajo y el terreno tiene que contrarrestar estas 50 toneladas. Ya en videos anteriores pues yo ya les hablé acerca de eso. Si yo tengo una carga hacia abajo, pues el terreno tiene que empujar hacia arriba. Entonces la construcción empuja hacia abajo y el suelo empuja hacia arriba. Pasa lo mismo en el caso de esta columna. Si hay 50 toneladas, en este caso estamos hablando de toneladas, si hay 50 toneladas que quieren empujar hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? Que debe de haber 50 toneladas que empujen hacia arriba. Y el suelo es el encargado de realizar ese trabajo. Tiene que empujar hacia arriba. Resulta que hay algo que se llama resistencia del terreno, que en este caso podríamos estar hablando de que si ya llegamos al suelo duro,
Hay terrenos que, por ejemplo, pueden soportar 12.5 toneladas, hay terrenos que pueden soportar un poco más o un poco menos. Pero en el caso de este ejemplo yo hago la suposición de que este suelo resiste 12.5 toneladas. Pues esas 12.5 toneladas es la que resiste cada metro cuadrado. Aquí me faltó anotarlo, pero normalmente este peso pues se va a calcular por metro cuadrado. Obviamente también se hace un estudio para determinar cuánto es lo que es capaz de resistir el suelo. Entonces va a resistir el suelo, en el caso de este suelo, 12.5 toneladas por metro cuadrado. Quiere decir que para que yo pueda descargar estas 50 toneladas sobre este suelo sin que este suelo se hunda, porque ¿qué es lo que pasa? Que si de repente este peso es más grande que el que empuja hacia arriba, el suelo se tiende a hundir, que se le llama asentamiento. Entonces el terreno se va a hundir. Si no soporta la carga, como les digo, este terreno se hunde. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados yo necesito para que el terreno sea capaz de resistir esta carga, que son de 50 toneladas? Si yo quiero realizar este cálculo, que previamente yo ya lo hice antes de hacer este video, pues nos damos cuenta lo siguiente. Esto que está aquí es esto que está acá, pero obviamente yo ya lo representé en 3D, por así decirlo, en 3 dimensiones. Y podemos obtener el siguiente resultado. Si yo multiplico 2 metros por 2 metros, que es esto que está aquí, si yo multiplico 2 por 2 me da igual a 4 metros. Esto es esto que está aquí, 2 por 2, 4. Entonces 2 metros por 2 metros es igual a 4 metros cuadrados. Estos 4 metros cuadrados, si yo los multiplico por la cantidad de toneladas que resiste el terreno, que es 12.5, me da como resultado 50. Para poder descargar estas 50 toneladas al terreno que resiste 12.5 toneladas por metro cuadrado, necesito un cimiento que tenga una superficie de contacto con el terreno de 2 por 2 metros. Entonces necesito un área de 4 metros cuadrados. Obviamente que esta figura es un cuadrado, pero también podría ser un rectángulo. Pero ese rectángulo tendría que cubrir la superficie de 4 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque yo necesito 4 metros cuadrados para poder descargar esta carga hacia el terreno. ¿Por qué? Porque como les digo, el terreno nada más resiste 12.5 toneladas por metro cuadrado. Entonces necesito más de un metro para poder soportar esta carga. Si esto no se cumple, ¿qué es lo que pasa? Que el terreno se va a hundir. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un cimiento más grande de este que está aquí? Si yo lo hago de 3 por 3, pues tendría 9 metros cuadrados. No pasa nada, lo puedo hacer, pero obviamente la cimentación va a estar pasada, es decir, va a ser muy grande. No le afecta, pero obviamente me voy a gastar más en material para poder hacer ese cimiento. Entonces, no me afecta, pero me va a salir más caro. Entonces, por costo, pues no te conviene hacerlo. Lo importante es que analices esto que te acabo de decir. ¿Para qué? Pues para que no hagas una construcción cara. Para que la hagas lo mejor posible, pero lo hagas de una forma correcta. Entonces, esta es la finalidad de este video. La finalidad es que tú hagas tu propia construcción, o si eres arquitecto, pues sepas cómo revisar una cimentación, porque eso es muy importante. Esto, como les digo, es un criterio, no nos estamos metiendo mucho en el área de cálculo, pero esto es algo que puede ser muy importante para que tú puedas hacer una construcción de una forma correcta. Ya más adelante voy a ir explicando un poco más a detalle este tema. Este tema es muy grande, no lo puedo hacer en un solo video. Hasta aquí voy a dar por concluido este video. Ya sabes que si te está gustando este tipo de contenido me puedes apoyar compartiéndolo con tus amigos. Te puedes suscribir al canal, me puedes dejar algún comentario, le puedes dar like a este video. Cualquiera de estas cosas que hagas para mí sería de gran ayuda. Me despido, mi nombre es Daniel Jiménez, hasta la próxima.